El cielo de Valencia amaneció cubierto de nubes aquel martes de abril. Elena Montero, con la maleta en mano, contemplaba la fachada de la casa familiar donde no había puesto un pie en casi 8 años. La pintura amarilla se había desconchado en algunos rincones y las macetas que su madre tanto cuidaba ahora mostraban solo tierra reseca. Un nudo se le formó en la garganta mientras buscaba el valor para llamar a la puerta. A sus 32 años, Elena había construido una vida lejos de allí. Barcelona le había dado todo lo que buscaba: independencia, una carrera como arquitecta y la distancia necesaria para sanar viejas heridas. O al menos eso creía hasta recibir aquella llamada de su hermana Carmen. Papá está enfermo, Elena. Los médicos dicen que es grave. Las palabras de Carmen seguían resonando en su cabeza mientras el taxi que la había traído desde la estación se alejaba calle abajo. Finalmente tocó el timbre. El sonido familiar la devolvió a su adolescencia, a las discusiones interminables con su padre, a aquel último día cuando salió jurando no volver jamás. El tiempo parecía haberse detenido en ese portal. Carmen abrió la puerta. Su rostro, tan parecido al de Elena pero marcado por el cansancio, se iluminó brevemente antes de fundirse en un abrazo con su hermana mayor. «¿Has venido?», murmuró Carmen entre lágrimas contenidas. «¿Cómo está?», preguntó Elena, refiriéndose a su padre sin mencionarlo directamente. «Estable por ahora. El doctor Sánchez vendrá esta tarde». Carmen tomó la maleta de su hermana. «Mamá está con él». Al entrar en la casa, los olores familiares golpearon a Elena con fuerza: el aroma a café recién hecho, el suavizante de lavanda que su madre siempre usaba, la madera vieja del suelo que crujía en los mismos lugares. Todo estaba igual, y sin embargo, todo parecía diferente. El salón, con sus muebles oscuros y pesados, las fotografías familiares en las paredes y aquel reloj de péndulo que marcaba los segundos con una precisión implacable, le resultaba asfixiante. Entre las fotos, notó que había una suya, reciente, que alguien debía haber recortado de alguna revista de arquitectura. Se preguntó si habría sido su padre. «¿Quieres subir a verlo?», preguntó Carmen, interrumpiendo sus pensamientos. Elena negó con la cabeza. «Necesito un momento». Carmen asintió comprensiva. «Te he preparado tu antigua habitación». Y añadió en voz baja: «Mamá no sabe que venías hoy. Quería darte una sorpresa». La sorpresa, pensó Elena, sería para todos. Ni ella misma sabía cómo reaccionaría al ver a su padre después de tanto tiempo de silencio absoluto. En la cocina, Elena se sirvió un vaso de agua mientras observaba por la ventana el patio trasero. El limonero que plantó con su abuelo cuando tenía 10 años ahora era un árbol robusto y cargado de frutos. Al menos algo había prosperado en aquella casa. «Elena, ¿eres tú?». La voz de su madre llegó desde el pasillo antes de que pudiera verla. Margarita Valls, a sus 65 años, conservaba la elegancia y fortaleza que siempre la habían caracterizado, aunque el pelo completamente blanco y las profundas arrugas alrededor de sus ojos hablaban de los años difíciles que habían pasado. Madre e hija se miraron en silencio por un momento antes de fundirse en un abrazo largo, contenido, cargado de todo lo que no se habían dicho en años. «Has venido», dijo Margarita, repitiendo las mismas palabras de Carmen, como si la presencia de Elena fuera un milagro en el que no se atrevían a creer. «¿Cómo no iba a venir?». Margarita tomó las manos de su hija entre las suyas. «Tu padre», comenzó, pero Elena la interrumpió. «Ya habrá tiempo para hablar de él. Ahora cuéntame de ti, mamá». Durante la siguiente hora, sentadas en la mesa de la cocina con tazas de café que se enfriaban entre sus manos, Margarita puso al día a Elena sobre la vida en Valencia, los sobrinos que apenas conocía, y cómo el barrio había cambiado. Evitaron cuidadosamente hablar de Antonio Montero, el hombre que yacía enfermo en el piso de arriba, el hombre cuya intransigencia había provocado la ruptura familiar que ahora, frente a la posibilidad de su muerte, intentaban reparar. Finalmente, Elena no pudo posponerlo más. «¿Qué le pasa exactamente?». «Infarto», respondió Margarita con sencillez. «Hace 3 semanas. El segundo en un año». Hizo una pausa.
Los médicos dicen que necesita una operación, pero él, ya sabes cómo es tu padre. Dice que es demasiado mayor, que no vale la pena. Tan testarudo como siempre, murmuró Elena, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. Ha preguntado por ti, añadió Margarita, mirando fijamente a su hija. Todos los días desde que está en cama. Elena sintió que algo se agitaba en su interior. ¿Arrepentimiento? El viejo Antonio Montero, el hombre que le había dicho que no volviera nunca cuando ella anunció que se marchaba a estudiar a Barcelona en lugar de seguir el negocio familiar, ahora preguntaba por ella. Elena. La voz de Carmen desde la puerta las interrumpió. Papá está despierto. Creo que ha oído voces y sabe que estás aquí. Había llegado el momento. Elena subió las escaleras con pasos lentos, cada escalón un recuerdo, cada crujido del suelo un regreso al pasado. La habitación al final del pasillo, la que siempre había pertenecido a sus padres, ahora estaba convertida en una especie de hospital improvisado. Una cama articulada ocupaba el centro, y el inconfundible olor a medicamentos flotaba en el aire. Y allí estaba él. Antonio Montero, el gigante de su infancia, el muro infranqueable de su juventud, ahora parecía pequeño y frágil entre las sábanas blancas. Su rostro, antaño severo y dominante, mostraba ahora la vulnerabilidad que la edad y la enfermedad habían tallado en él. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos. Oscuros y penetrantes, se fijaron en Elena en cuanto apareció en el umbral. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Padre e hija se observaron, reconociéndose y descubriéndose al mismo tiempo. Así que has vuelto, dijo Antonio finalmente, con una voz más débil de lo que Elena recordaba pero con el mismo tono distintivo. Así es, respondió ella, manteniéndose a una distancia prudente. Te ha costado bastante, añadió él, y Elena no supo interpretar si era un reproche o simplemente una constatación. El silencio volvió a instalarse entre ellos, cargado de todo lo que habían callado durante años. Elena sentía que había mil cosas que decir y ninguna manera de empezar a decirlas. Viejos resentimientos y nuevas preocupaciones se mezclaban en su interior mientras observaba a su padre, intentando reconciliar al hombre que recordaba con el que tenía delante. La cena transcurrió en un silencio incómodo aquella primera noche. Elena, sentada a la mesa familiar donde tantas batallas se habían librado en el pasado, apenas tocó la paella que su madre había preparado especialmente para ella. Carmen intentaba mantener viva la conversación con comentarios sobre el tiempo y las últimas noticias del barrio, mientras Margarita iba y venía de la cocina, ocupada en servir y atender, evitando quizás los silencios que se formaban. Deberías comer algo más, dijo Margarita cuando Elena apartó el plato medio lleno. Estás muy delgada. En Barcelona como bien, mamá, respondió Elena con una sonrisa forzada. Es solo que no tengo mucho apetito hoy. ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó Carmen, intentando desviar la conversación. Bien. El estudio va creciendo. Tenemos proyectos interesantes. Tu hermana sale en revistas, comentó Carmen dirigiéndose a Margarita. Es toda una arquitecta famosa en Barcelona. Margarita sonrió con orgullo contenido, pero Elena notó que algo más cruzaba su mirada. ¿Tristeza? ¿Nostalgia por todo lo que se había perdido? Tu padre guardaba todos los recortes, dijo finalmente Margarita. Cada vez que aparecías en alguna revista o periódico. Elena sintió un nudo en la garganta. Así que la foto que había visto en el salón no era casualidad. Nunca me lo dijiste, murmuró Elena. Nunca preguntaste, respondió Margarita con suavidad, sin reproche en su voz. Más tarde, cuando Carmen se marchó a su casa en el pueblo vecino y Margarita subió a dormir junto a Antonio, Elena se quedó sola en el salón. La casa estaba silenciosa excepto por el tic-tac implacable del viejo reloj. Se sirvió una copa de vino y comenzó a examinar las fotografías en las estanterías, recuerdos congelados de una vida que había dejado atrás. En un cajón del aparador encontró lo que su madre había mencionado, una carpeta llena de recortes meticulosamente ordenados por fecha. Cada proyecto, cada entrevista, cada mención de su nombre en la prensa especializada.
Algunos recortes tenían anotaciones al margen con la inconfundible letra de su padre: Edificio Sostenible de Elena en Tarragona, Premio Nacional para mi hija. Aquello no encajaba con el Antonio Montero que ella recordaba, el hombre inflexible que le había dicho que la arquitectura no era un trabajo serio, que su deber era continuar con la empresa familiar de construcción, que Barcelona estaba demasiado lejos. El sonido de pasos la sobresaltó. Margarita apareció en el umbral, con una bata sobre el camisón. No podía dormir, explicó. Tu padre está inquieto esta noche. Elena cerró la carpeta rápidamente, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. Lo has encontrado, dijo Margarita, señalando la carpeta con un gesto de la cabeza. Cada vez que encontraba algo tuyo en alguna publicación, lo recortaba y lo guardaba ahí. Nunca decía nada, pero yo lo veía mirarlos una y otra vez. No lo entiendo, confesó Elena. Si estaba orgulloso, ¿por qué nunca? Tu padre es un hombre complicado, Elena. El orgullo le ha impedido hacer muchas cosas en la vida. Margarita se sentó junto a ella en el sofá. Cuando te fuiste, se sintió traicionado, pero también asustado. ¿Asustado? ¿Papá? Sí. Asustado de que triunfaras y demostraras que él estaba equivocado. Asustado de perderte para siempre. Margarita tomó la mano de su hija entre las suyas. Y también asustado de que fracasaras y sufrieras. Elena guardó silencio, intentando procesar esta nueva perspectiva de su padre. Hay cosas que no sabes, Elena, continuó Margarita tras una pausa. Cosas que sucedieron antes de que tú nacieras. ¿Qué cosas? Margarita suspiró profundamente. Tu padre también quiso ser arquitecto una vez. La revelación cayó sobre Elena como un jarro de agua fría. ¿Qué? Pero siempre dijo que la arquitectura era una pérdida de tiempo, lo sé. Margarita sonrió con tristeza. Pero cuando éramos jóvenes, antes de casarnos, él estudiaba arquitectura en Madrid. Era brillante, según decían sus profesores. ¿Y qué pasó? Su padre, tu abuelo Tomás, enfermó gravemente. La empresa familiar estaba a punto de quebrar. Antonio era hijo único, no tuvo elección. Abandonó sus estudios, murmuró Elena, comenzando a entender. Abandonó su sueño, corrigió Margarita. Volvió a Valencia, salvó la empresa, y nunca más habló de arquitectura. Hasta que tú, a los 12 años, empezaste a dibujar edificios y a hablar de espacios y estructuras. Elena recordaba aquellos días con claridad, como su padre la observaba dibujar desde la puerta de su habitación, como a veces hacía comentarios críticos sobre sus diseños que ella interpretaba como desaprobación. Nunca imaginó que pudiera ser otra cosa. Te veía tan parecida a él, continuó Margarita, con la misma pasión, el mismo talento. Pero también veía que tú tenías lo que a él le faltó, determinación para seguir tu camino a pesar de todo. ¿Por qué nunca me lo contaste? No era mi historia para contar. Y Antonio me hizo prometer que nunca hablaría de ello. Margarita se levantó lentamente. Pero ahora, con tu padre enfermo, creo que es importante que sepas quién es realmente. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Su habitación de adolescente, conservada casi intacta, la asfixiaba con recuerdos. A la mañana siguiente, esperó a que su madre saliera a comprar para subir a la habitación de su padre. Antonio estaba despierto, sentado en la cama con varios almohadones a la espalda. Un libro descansaba sobre su regazo, pero no lo estaba leyendo. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia Elena cuando entró. ¿Vienes a controlar si sigo vivo?, preguntó él, con un intento de humor que sonó más amargo que divertido. Mamá me contó lo de Madrid, dijo Elena directamente, sin rodeos. Me contó que querías ser arquitecto. Antonio se quedó inmóvil, como si le hubieran dado una bofetada. Sus ojos, por un instante, mostraron una vulnerabilidad que Elena nunca había visto en ellos. Tu madre habla demasiado, respondió finalmente, desviando la mirada hacia la ventana. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Todos estos años criticando mi elección, haciéndome sentir que te estaba fallando.
Porque no quería que cometieras mi mismo error, la interrumpió Antonio. Su voz sonaba cansada pero firme. ¿Error? ¿Qué error? Soñar. Antonio volvió a mirarla. Los sueños no pagan facturas, Elena. No construyen un futuro seguro. Pero yo lo logré, papá. Tengo mi propio estudio. Construyo edificios reales. Tuviste suerte, dijo él, aunque sin convicción. No fue suerte. Fue trabajo duro y talento. Elena sintió que la vieja rabia volvía a ella. Y quizás tú también lo habrías logrado si hubieras tenido el valor de intentarlo. En cuanto las palabras salieron de su boca, Elena se arrepintió. La expresión de dolor en el rostro de su padre fue como un puñal. Tienes razón, admitió Antonio después de un largo silencio. No tuve valor. Elegí lo seguro, lo esperado. El deber. Hizo una pausa. Y no quería que tú tuvieras que elegir como yo. Quería protegerte. Controlándome. Decidiendo por mí. Haciéndote fuerte, corrigió él. Poniéndote a prueba. Si tu pasión era lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a mí, entonces quizás tendrías lo que hace falta para triunfar en un mundo difícil. Elena se quedó sin palabras. ¿Era posible que toda la oposición de su padre hubiera sido, a su manera retorcida, una forma de ayudarla? Los recortes, dijo ella finalmente. Los guardaste todos. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Antonio. Por supuesto. Cada uno de ellos. Nunca llamaste. Ni siquiera cuando gané el premio nacional. La sonrisa de Antonio desapareció. El orgullo es una maldición, Elena. Los Montero lo llevamos en la sangre. Respiró profundamente, con cierta dificultad. Pero todas las noches, antes de dormir, le pedía a tu madre que me contara cómo estabas, qué habías hecho. Y cuando veía tu nombre en alguna revista, sentía. Su voz se quebró ligeramente. Sentía que al menos uno de nosotros había logrado lo que merecía. El doctor Sánchez salió de la habitación con expresión grave. Elena, Carmen y Margarita lo esperaban en el pasillo, conteniendo la respiración. Era el tercer día desde el regreso de Elena, y Antonio había empeorado durante la noche. No voy a mentirles, dijo el médico, ajustándose las gafas. Don Antonio necesita la operación urgentemente. Su corazón no aguantará mucho más en estas condiciones. Pero él sigue negándose, murmuró Margarita, con la voz quebrada por el cansancio y la preocupación. El doctor asintió. Es mi paciente desde hace 30 años. Conozco su terquedad. Miró directamente a Elena. Quizás usted pueda hacer algo. Ha preguntado por usted toda la mañana. Elena sintió todas las miradas clavadas en ella. La responsabilidad caía sobre sus hombros como una losa. Su relación con Antonio había mejorado ligeramente en los últimos días, pero seguía siendo frágil, llena de silencios incómodos y verdades a medias. Lo intentaré, dijo finalmente. Cuando entró en la habitación, Antonio estaba despierto pero parecía más pálido y débil que el día anterior. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al verla. El doctor dice que estás siendo un paciente difícil, comentó Elena, intentando mantener un tono ligero mientras se sentaba junto a la cama. Los médicos exageran, respondió Antonio. Es su trabajo asustarnos. Elena tomó aire. No era momento para rodeos. Papá, necesitas la operación. ¿Para qué? ¿Para vivir unos años más encerrado en esta habitación, siendo una carga para tu madre? Antonio hizo un gesto de desdén con la mano. He vivido suficiente. Eso no lo decides tú solo, replicó Elena, sintiendo que la frustración crecía en su interior. ¿Has pensado en mamá? ¿En Carmen? ¿En mí? Precisamente estoy pensando en vosotras. No, estás siendo egoísta. Las palabras de Elena sonaron más duras de lo que pretendía. Como siempre. Un silencio tenso se instaló entre ellos.
Elena se arrepintió inmediatamente de su tono, pero no podía retirar lo dicho. Quizás tengas razón, dijo finalmente Antonio, sorprendiendo a Elena. Toda mi vida he tomado decisiones creyendo que eran lo mejor para los demás, sin preguntarles qué querían realmente. Hizo una pausa. Como hice contigo. Elena no supo qué responder. Su padre nunca había reconocido un error, al menos no frente a ella. El otro día, continuó Antonio, cuando me hablaste de tu trabajo, de tus edificios, vi en tus ojos algo que yo perdí hace mucho tiempo. ¿El qué? Pasión. Propósito. Antonio la miró fijamente. Eras tú quien tenía razón, Elena. Siempre fuiste tú. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se contuvo. No era el momento. Entonces demuéstralo, dijo con firmeza. Demuestra que crees en mí aceptando la operación. Antonio soltó una risa débil. Chantaje emocional. Aprendiste bien. Aprendí del mejor. Elena tomó la mano de su padre, sorprendiéndose a sí misma con el gesto. Era la primera vez en años que lo tocaba voluntariamente. Por favor, papá. Al menos inténtalo. Algo cambió en la mirada de Antonio, una rendición silenciosa, quizás. Hablaré con Sánchez, concedió finalmente. La noticia de que Antonio había aceptado la operación corrió por la casa como una ráfaga de esperanza. Margarita lloró abrazada a Elena, y Carmen se apresuró a organizar todo para el traslado al hospital al día siguiente. Esa noche, mientras Elena ayudaba a su madre a preparar la maleta para el hospital, encontró una caja antigua en el fondo del armario. ¿Qué es esto?, preguntó, sacando un cuaderno amarillento. Margarita se acercó y sonrió con nostalgia. Los viejos bocetos de tu padre. De cuando estudiaba arquitectura. Elena abrió el cuaderno con reverencia. Las páginas estaban llenas de dibujos precisos, detallados, de edificios que nunca llegarían a construirse. Reconoció inmediatamente el estilo que tanto había admirado en las revistas de arquitectura cuando era niña, un estilo que ella misma había incorporado inconscientemente a su trabajo. Son increíbles, murmuró, pasando las páginas con cuidado. Por eso se enfadaba tanto cuando veía tus dibujos, explicó Margarita. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo que mostraba lo que podría haber sido. Elena pasó la noche estudiando aquellos dibujos, descubriendo a un Antonio Montero que nunca había conocido, joven, soñador, lleno de ideas brillantes. Vio cómo su estilo evolucionaba a lo largo de las páginas, cada vez más seguro, más innovador. Hasta que, de repente, los dibujos se detenían. Una página en blanco marcaba el momento exacto en que Antonio había abandonado su sueño para hacerse cargo del negocio familiar. A la mañana siguiente, mientras esperaban la ambulancia que llevaría a Antonio al hospital, Elena entró en la habitación de su padre. Llevaba el cuaderno en las manos. Encontré esto, dijo, mostrándoselo. Antonio palideció al reconocerlo. Creía que lo había tirado hace años. Mamá lo guardó. Elena se sentó junto a él en la cama. ¿Por qué no me hablaste nunca de esto? Habríamos tenido tanto de qué hablar. Es el pasado, Elena. Un pasado que decidí enterrar. Pero está en tu trabajo, insistió ella. Veo tus ideas en los edificios que construyó la empresa. Adaptadas, camufladas, pero están ahí. Antonio la miró sorprendido. Nadie había notado eso antes. Yo sí. Siempre admiré tus edificios, aunque nunca te lo dije. Tienen algo especial, algo que los diferencia. Por primera vez desde su regreso, Elena vio a su padre sonreír genuinamente. Hacía lo que podía dentro de los límites del negocio. Tu abuelo tenía ideas muy tradicionales. Como tú conmigo, observó Elena sin rencor. Como yo contigo, admitió Antonio. Pero tú fuiste más valiente. La ambulancia llegó, interrumpiendo la conversación. El traslado fue rápido y eficiente. En pocas horas, Antonio estaba ingresado en el Hospital La Fe,
preparándose para la operación que tendría lugar al día siguiente. Aquella noche, en la pequeña sala de espera del hospital, Elena, Carmen y Margarita formaron un círculo de preocupación y esperanza. La tensión de los últimos días había creado una extraña intimidad entre ellas, como si el tiempo y las distancias se hubieran comprimido. ¿Recuerdas cuando papá nos llevaba a la playa en verano?, preguntó Carmen de repente, rompiendo el silencio. Nos levantaba al amanecer para ser los primeros en llegar. Elena sonrió ante el recuerdo. Y nos hacía formar una cadena humana para transportar todo el equipo desde el coche. Como un arquitecto planificando un proyecto, añadió Margarita, uniéndose a la nostalgia. O como un general desplegando sus tropas, bromeó Elena. Las tres rieron, y por un momento, el miedo se diluyó en el calor de los recuerdos compartidos. Siempre fuisteis tan parecidos, comentó Carmen, mirando a Elena. Por eso chocabais tanto. Dos caras de la misma moneda, coincidió Margarita. Elena iba a responder cuando el doctor Sánchez apareció en la puerta. Su expresión era neutra, profesional. La operación será a primera hora, informó. Don Antonio está estable, pero debemos actuar cuanto antes. ¿Podemos verlo?, preguntó Margarita. Brevemente. Está cansado y necesita descansar. Antonio parecía pequeño y vulnerable en la cama del hospital, rodeado de máquinas y monitores. La luz azulada de las pantallas proyectaba sombras extrañas sobre su rostro, acentuando las arrugas y la palidez. Margarita se acercó primero, tomando su mano y susurrándole palabras que solo ellos podían oír. Carmen fue la siguiente, besando la frente de su padre con lágrimas en los ojos. Finalmente, Elena se quedó a solas con él. Por un momento, no supo qué decir. Tantos años de palabras no dichas, de reproches silenciosos, y ahora, cuando más importaba, no encontraba las palabras adecuadas. Tengo miedo, confesó Antonio sorprendentemente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba débil, casi un susurro. Elena nunca había escuchado a su padre admitir miedo. Era como si la proximidad de la operación hubiera derribado todas las barreras. Es normal tener miedo, respondió ella, acercándose más. No a la operación, aclaró Antonio. Tengo miedo a que te vayas de nuevo. A que volvamos a perder el tiempo. Elena sintió un nudo en la garganta. No me voy a ir, papá. No hasta que estés mejor. ¿Y después? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de expectativas. Después. Elena tomó la mano de su padre, sintiendo su fragilidad. Después podríamos hablar de arquitectura. Podrías contarme sobre tus diseños, y yo te hablaría de mis proyectos. Antonio sonrió débilmente. Me gustaría eso. A mí también, respondió Elena, y por primera vez en años, sintió que era completamente sincera con su padre. Cuando salió de la habitación, Margarita la esperaba en el pasillo. Las dos mujeres se miraron, reconociendo en la otra el mismo cansancio, la misma preocupación, el mismo amor complejo y contradictorio por el hombre que ahora luchaba por su vida. Va a salir bien, dijo Margarita, aunque no quedaba claro si estaba afirmando un hecho o expresando un deseo. Elena asintió. Tiene que salir bien. Tenemos mucho de qué hablar todavía. Afuera, la noche de Valencia envolvía el hospital en un manto de estrellas y luces urbanas. Elena miró por la ventana del pasillo, hacia la ciudad que había sido su hogar y que ahora redescubría a través de ojos adultos. Quizás, pensó, no era demasiado tarde para reconstruir lo que se había roto, para tender puentes sobre los abismos que el orgullo y el miedo habían creado entre ellos. Las horas se arrastraban con una lentitud insoportable en la sala de espera del Hospital La Fe. Elena consultaba el reloj de la pared cada pocos minutos, como si pudiera acelerar el tiempo con la fuerza de su mirada. A su lado, Carmen hojeaba distraídamente una revista sin realmente leerla, mientras Margarita permanecía sentada con la espalda recta, las manos sobre el regazo, en un silencio cargado de oraciones no pronunciadas. Lleva casi 4 horas, murmuró Carmen, dejando la revista sobre la mesa. El doctor Sánchez dijo que serían 3.
Las operaciones a veces se alargan, respondió Elena, intentando sonar tranquilizadora a pesar del nudo que sentía en el estómago. No tiene por qué significar nada malo. Margarita no dijo nada, pero Elena notó cómo su madre apretaba el pequeño medallón de la Virgen de los Desamparados que siempre llevaba al cuello. El mismo que había sostenido durante el parto de Elena, durante la enfermedad de la abuela Julia, durante cada momento crucial de sus vidas. La cafetería del hospital bullía de actividad, un contraste casi ofensivo con la gravedad que sentían. Elena se acercó a la barra para pedir 3 cafés más, el cuarto de la mañana. El camarero, un hombre mayor con expresión amable, le dedicó una sonrisa comprensiva. ¿Familiar en quirófano?, preguntó mientras preparaba los cafés. Elena asintió. Mi padre. Operación de corazón. El doctor García Albiol está hoy en cirugía cardíaca. Es el mejor de Valencia, no se preocupe. El hombre le entregó los cafés en una pequeña bandeja. Invita a la casa. Gracias, respondió Elena, sorprendida por el gesto. Cuando regresaba a la sala de espera, vio a Carmen de pie, hablando con una mujer de unos 50 años que vestía bata blanca. El corazón de Elena dio un vuelco y apresuró el paso, derramando parte del café sobre sus zapatos. Elena, la llamó Carmen al verla. Esta es la doctora Ferrer, está en el equipo que opera a papá. La doctora, con el pelo canoso recogido en una coleta y gafas de montura fina, se giró hacia Elena. Su expresión era seria pero no alarmante. Su padre está estable, explicó la doctora. La operación está siendo más compleja de lo previsto porque encontramos más obstrucciones de las que mostraban las pruebas. Hizo una pausa. Pero el doctor García Albiol es muy meticuloso. Prefiere tomarse su tiempo para hacer un trabajo completo. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Margarita, que se había acercado silenciosamente. 1 hora, quizás 2. Les avisaremos en cuanto terminemos. Cuando la doctora se marchó, Margarita se derrumbó en el asiento más cercano. Elena nunca había visto a su madre tan frágil, tan desprovista de aquella energía inagotable que siempre la había caracterizado. Se sentó junto a ella y tomó su mano. Va a salir bien, mamá, dijo, y en ese momento, se dio cuenta de que habían intercambiado los papeles. Ahora era ella quien sostenía a su madre, quien ofrecía consuelo y certezas. Debí insistir antes con la operación, murmuró Margarita. Sabía que no estaba bien, pero él siempre. Nadie puede obligar a papá a hacer algo que no quiere, la interrumpió Carmen con una sonrisa triste. Ni siquiera tú, mamá. Excepto Elena, añadió Margarita, mirando a su hija mayor con algo parecido al orgullo. Siempre fuiste la única que podía enfrentarse a él. Elena no supo qué responder. Durante años había interpretado esa capacidad para enfrentarse a su padre como la raíz de su conflicto, como la razón por la que se había marchado. Nunca se le había ocurrido que pudiera ser también una forma de conexión entre ellos. A mediodía llegó Javier, el marido de Carmen, con los 2 hijos del matrimonio. Lucas, de 7 años, corrió a abrazarse a su abuela, mientras que Paula, con sus 15 años, se quedó ligeramente apartada, con esa mezcla de rebeldía e inseguridad tan propia de la adolescencia. Tía Elena, dijo Lucas, mirándola con curiosidad. ¿Es verdad que haces casas tan altas que tocan las nubes? Elena sonrió, agradeciendo la distracción. No tan altas. Pero sí, diseño edificios. ¿Cómo el abuelo? La pregunta, en su inocencia, golpeó a Elena con fuerza. Sí, respondió tras una pausa. ¿Como el abuelo? Paula se acercó finalmente, jugueteando con la pulsera de cuero negro que llevaba en la muñeca. Vi tus edificios en Instagram, dijo con un tono estudiadamente indiferente. El del puerto de Barcelona es guay. Gracias, respondió Elena, sorprendida de que su sobrina conociera su trabajo. Quiero estudiar arquitectura, añadió Paula, mirando de reojo a su madre, como si temiera su reacción. Carmen soltó una risa suave. Ahora entiendes por qué llevo un mes sin dormir. Es igual que tú a su edad. Un calor inesperado invadió el pecho de Elena.
La idea de que su sobrina pudiera seguir sus pasos, de que existiera una continuidad, una nueva generación de arquitectas en la familia, la emocionó más de lo que hubiera imaginado. Si quieres, le dijo a Paula, puedes venir a Barcelona este verano. Podrías hacer prácticas en mi estudio. Los ojos de la adolescente se iluminaron. ¿En serio? Totalmente en serio. ¿Lo has oído, mamá?, exclamó Paula, volviéndose hacia Carmen. La tía Elena me deja ir a Barcelona. Carmen levantó las manos en señal de rendición. Si sobrevivimos a esto, podemos hablar de ello. El comentario, aunque ligero, volvió a sumirlos en la realidad de la situación. Antonio seguía en el quirófano, y cada minuto que pasaba aumentaba la tensión. A las 2 de la tarde, cuando la familia intentaba distraerse con los bocadillos que Javier había traído, apareció el doctor García Albiol. Era un hombre alto, con el pelo entrecano y una barba perfectamente recortada. Su bata quirúrgica verde tenía manchas de lo que Elena supuso que era sangre, la sangre de su padre. Se levantaron como impulsados por un resorte. Margarita se adelantó, pero no logró articular palabra. Fue Elena quien preguntó, ¿cómo está? El cirujano los miró uno a uno antes de hablar, un gesto que a Elena le pareció eterno. La operación ha sido complicada, comenzó, y Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero exitosa. Hemos realizado un triple bypass y reparado una válvula que estaba dañada. Un sollozo escapó de la garganta de Margarita, quien se cubrió la boca con las manos. Carmen abrazó a su madre, mientras Javier contenía a los niños, que no acababan de entender qué sucedía. ¿Se va a recuperar?, preguntó Elena, necesitando claridad absoluta. Si todo va bien, sí. Las próximas 48 horas son críticas, pero don Antonio ha demostrado tener un corazón fuerte, a pesar de todo. El doctor sonrió ligeramente. Estará en la UCI hasta mañana, y solo podrán verlo brevemente, de uno en uno. ¿Está consciente?, preguntó Margarita. Aún está bajo los efectos de la anestesia. Despertará en unas horas, pero estará desorientado. El doctor puso una mano sobre el hombro de Margarita. Ha sido una buena decisión operarle, señora Montero. Un mes más y habría sido demasiado tarde. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de haber llegado demasiado tarde, de no haber tenido esta oportunidad de reconciliación, le resultaba insoportable. Cuando por fin pudieron ver a Antonio, fue Margarita quien entró primero. Elena esperó afuera, apoyada contra la pared del pasillo blanco e impoluto de la UCI. Los médicos y enfermeras iban y venían con paso apresurado, llevando consigo historias de vida y muerte que se cruzaban en este lugar aséptico y solemne. Cuando fue su turno, entró con el corazón latiéndole en la garganta. La habitación estaba llena de máquinas que pitaban y zumbaban, monitorizando cada respiro, cada latido. Antonio yacía en la cama, conectado a tubos y cables, con el rostro pálido y la cabeza vendada. Parecía más pequeño que nunca, casi frágil, como una versión reducida del gigante que había dominado su infancia. Elena se acercó, y con cuidado de no tocar ninguno de los aparatos, rozó levemente la mano de su padre con la suya. Los dedos de Antonio estaban fríos, y por un instante sintió pánico. Pero el monitor seguía mostrando los latidos regulares, la vida que se aferraba a aquel cuerpo maltrecho. «Hola, papá», susurró, aunque sabía que no podía oírla. «Lo has hecho muy bien». Una enfermera la observaba desde el umbral, cronometrando silenciosamente su visita. Elena sabía que solo tenía unos minutos. «Tengo tantas cosas que contarte», continuó en voz baja. «Tantos proyectos que quiero enseñarte. Y quiero ver tus viejos diseños, quiero que me expliques cómo pensabas entonces». Una lágrima resbaló por su mejilla. La secó rápidamente con el dorso de la mano. «Así que no se te ocurra irte ahora, ¿me oyes? Porque apenas estamos empezando a hablar de verdad». Los días en el hospital se convirtieron en una nueva rutina para la familia Montero. Elena decidió quedarse en Valencia más tiempo del que había planeado inicialmente, pidiendo una excedencia en el estudio de arquitectura.
Sus socios en Barcelona entendieron la situación y se reorganizaron para cubrir sus proyectos más urgentes. Elena trabajaba algunas horas al día desde la habitación del hospital, con su ordenador sobre las rodillas, mientras Antonio dormía o veía la televisión con el volumen bajo. A los 5 días de la operación, Antonio fue trasladado a una habitación normal. Su recuperación avanzaba a buen ritmo, aunque más lento de lo que él mismo quisiera. La impaciencia, ese rasgo tan suyo, emergía en forma de pequeñas protestas cuando las enfermeras le pedían que no intentara levantarse solo o cuando el médico insistía en que aún era pronto para hablar de volver a casa. «Me tratan como a un niño», se quejó una tarde, mientras Elena le ayudaba a comer una gelatina que él miraba con desprecio. «Te tratan como a lo que eres, un paciente recién operado del corazón», respondió ella, acercándole la cuchara a los labios. «Ahora come, y deja de refunfuñar». Antonio la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «Te pareces a tu abuela cuando hablas así». Tenía exactamente ese tono cuando quería que me terminara las lentejas. Elena sonrió, sorprendida por la comparación. Apenas recordaba a la abuela Sofía, la madre de Antonio, fallecida cuando ella tenía 7 años. ¿Cómo era ella? La pregunta pareció tomar a Antonio por sorpresa. Era firme, pero justa. Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. Cuando mi padre gritaba, ella callaba. Pero su silencio pesaba más que todos los gritos. Como el tuyo, observó Elena sin poder evitarlo. Antonio asintió lentamente. Supongo que heredé eso de ella. Lo bueno y lo malo. Era la primera vez que hablaban así, con esta nueva sinceridad entre ellos. Como si la operación no solo hubiera reparado el corazón físico de Antonio, sino que también hubiera agrietado los muros tras los que escondía sus emociones. Durante las semanas siguientes, estas conversaciones se hicieron más frecuentes. Sentados en la habitación del hospital, o más tarde en el pequeño patio de la casa familiar cuando Antonio recibió el alta, padre e hija fueron desenredando los nudos de su relación. A veces hablaban de arquitectura, intercambiando opiniones sobre edificios y diseños. Otras veces, de recuerdos, Antonio le contó historias de su juventud que Elena nunca había escuchado, y ella le habló de sus primeros años en Barcelona, de los miedos y las dudas que nunca había compartido con nadie. No fue fácil al principio, confesó Elena una tarde mientras ayudaba a su padre a caminar por el pasillo, un brazo firmemente alrededor de su cintura. Antonio se apoyaba en un bastón y avanzaba con pasos cortos pero determinados. Hubo momentos en que pensé en volver. En darte la razón. ¿Y por qué no lo hiciste? Elena lo pensó un momento. Orgullo, supongo. No quería demostrarte que tenías razón. Antonio soltó una breve carcajada que terminó en una mueca de dolor. Cuidado, no me hagas reír. Aún duele. ¿Es en serio?, insistió Elena. Lo sé. Antonio se detuvo un momento, recuperando el aliento. Lo que no sabes es que parte de mí esperaba que fracasaras y volvieras. ¿Qué? Elena lo miró sorprendida. No por maldad, explicó él. Sino porque te echaba de menos. La casa estaba demasiado silenciosa sin tus argumentos constantes. Elena sintió un nudo en la garganta. Podríamos haber hablado. Podrías haberme llamado. ¿Y admitir que me equivocaba? Antonio sacudió la cabeza. Sabes que eso no está en el manual de los Montero. Tendremos que escribir un nuevo manual, entonces, respondió Elena con una sonrisa triste. Para sorpresa de Elena, su madre parecía rejuvenecer a medida que Antonio se recuperaba. Como si el peso de los años sin su hija mayor y la preocupación por la salud de su marido hubieran sido una carga física que ahora se aligeraba. Margarita volvió a cantar mientras cocinaba, algo que Elena no recordaba haber escuchado desde su adolescencia. Una mañana, Elena encontró a sus padres en la cocina, bailando lentamente al ritmo de una vieja canción de Julio Iglesias. Antonio, aún débil pero cada día más fuerte, tenía una mano en la cintura de Margarita y con la otra sostenía el bastón. Margarita apoyaba la cabeza en su hombro, con los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta.
Elena se retiró silenciosamente, sintiendo que había presenciado algo íntimo y precioso, un momento que no le pertenecía. Los médicos habían sido claros: Antonio necesitaría cambiar su estilo de vida completamente. Nada de estrés, dieta estricta, ejercicio moderado, y sobre todo, jubilarse definitivamente. La empresa constructora, Montero e Hijos, llevaba años dirigida principalmente por el marido de Carmen, Javier, pero Antonio seguía involucrándose en decisiones importantes y visitando obras regularmente. «No puedo quedarme en casa todo el día mirando la televisión», protestó Antonio durante una cena familiar, golpeando la mesa con el puño con más fuerza de la que su cuerpo aún débil podía permitirse. «Nadie ha dicho que tengas que hacer eso», respondió Elena tranquilamente. «Hay muchas formas de mantenerse activo sin estresarse». «¿Cómo cuáles?», preguntó él con escepticismo. Elena intercambió una mirada con Carmen antes de responder. «Estaba pensando que quizás podrías ayudarme con un proyecto». «¿Ayudarte? ¿A ti?». Antonio la miró perplejo. «¿En qué podría ayudarte yo?». «He estado hablando con el ayuntamiento», explicó Elena. «Hay un concurso para rehabilitar el viejo mercado del barrio. He pensado en presentar una propuesta desde mi estudio, pero...». Hizo una pausa. «Nadie conoce la historia y las necesidades de este barrio mejor que tú». La expresión de Antonio cambió lentamente del escepticismo a la sorpresa, y luego a algo parecido al interés. «El viejo mercado lleva abandonado desde que yo era joven». «Exacto. Quiero hacer algo que respete su historia, pero que lo actualice para las necesidades actuales. Un espacio comunitario, tiendas locales, quizás un área cultural». Elena sacó de su bolso un pequeño cuaderno de bocetos y lo abrió sobre la mesa, mostrando algunos dibujos preliminares. «Son solo ideas iniciales». Antonio tomó el cuaderno con manos ligeramente temblorosas y examinó los dibujos con atención. «La estructura original tiene problemas en el ala este», comentó después de un momento. «La inundación del 82 debilitó los cimientos. ¿Ves? Ese es exactamente el tipo de conocimiento que necesito». Durante las siguientes semanas, el proyecto del mercado se convirtió en el centro de las conversaciones entre padre e hija. Cada mañana, después del desayuno, se instalaban en el pequeño estudio que Elena había improvisado en el comedor. Extendían planos, compartían ideas, discutían opciones. Antonio recuperaba poco a poco la energía al hablar de estructuras, materiales y espacios, temas que siempre había amado aunque nunca lo hubiera expresado abiertamente. A veces, Carmen se unía a ellos con Paula, quien absorbía cada palabra y cada boceto con avidez. La joven había comenzado a dibujar sus propias versiones del proyecto, torpes pero prometedoras, que Elena guardaba cuidadosamente en una carpeta especial. «3 generaciones de arquitectos Montero», comentó Carmen una tarde, observando a su padre, su hermana y su hija inclinados sobre un plano. «¿Quién lo hubiera dicho?». Una tarde, mientras trabajaban en los detalles de la fachada principal del mercado, Elena notó que su padre parecía cansado. Le sugirió que descansaran, pero Antonio negó con la cabeza. «Estoy bien», insistió. «Quiero terminar esto hoy». «Papá, no hay prisa. El concurso es en 2 meses». Antonio dejó el lápiz sobre el papel y miró a su hija con una intensidad que la sorprendió. «Elena, he perdido demasiado tiempo en mi vida. No quiero perder más». El comentario quedó flotando entre ellos, cargado de un significado que iba mucho más allá del proyecto del mercado. «Yo también», respondió ella finalmente. Esa noche, después de cenar, Antonio salió al pequeño patio trasero de la casa. Elena lo encontró sentado en el banco bajo el limonero, mirando las estrellas que apenas se distinguían entre la contaminación lumínica de la ciudad. «¿Puedo?», preguntó, señalando el espacio junto a él. Antonio asintió. Se quedaron en silencio un momento, escuchando los sonidos nocturnos de Valencia, conversaciones lejanas, el ocasional claxon de un coche, la música que salía de alguna ventana abierta. «Esta mañana he hablado con mis socios en Barcelona», dijo Elena finalmente. «¿Vas a volver?». La voz de Antonio sonaba neutra, como si intentara no mostrar emoción. «Sí,
pero no como antes. Elena se giró para mirar directamente a su padre. Vamos a abrir una oficina aquí, en Valencia. Yo la dirigiré. ¿Vas a quedarte? Antonio no pudo ocultar la sorpresa en su voz. Voy a dividir mi tiempo. Algunas semanas aquí, otras en Barcelona. Al menos por ahora. ¿Por qué? Elena sonrió suavemente. Porque hay proyectos interesantes aquí. Porque Paula necesita una mentora. ¿Y por qué? Hizo una pausa. Porque no quiero perder más tiempo yo tampoco. El antiguo mercado del barrio de Rusafa se alzaba como una mole de ladrillo rojo y hierro oxidado bajo el sol de mayo. Elena caminaba alrededor del edificio abandonado, tomando notas y fotografías con su teléfono mientras Antonio la observaba desde el banco donde descansaba, su bastón apoyado contra la rodilla. La estructura tiene buena base, comentó Antonio cuando Elena se acercó. Mi padre trabajó en la renovación de los años 50. Decía que los pilares eran tan sólidos que sobrevivirían a todos nosotros. Elena sonrió. Parece que tenía razón. Se sentó junto a él y le mostró algunas de las fotos que había tomado. Mira esas vigas de hierro. Con una buena limpieza y tratamiento, quedarían espectaculares. Eso si ganamos el concurso, puntualizó Antonio. Lo ganaremos, respondió Elena con una seguridad que sorprendió a su padre. Nuestro diseño es el mejor, y además, cuesta menos que las otras propuestas. El ayuntamiento no podrá resistirse. Antonio soltó una risa suave. Siempre tan segura de ti misma. Eso lo heredaste de tu madre. Pensaba que de ti. No, Antonio negó con la cabeza. Yo siempre dudé, aunque no lo demostrara. Tu madre es la verdadera fuerza de la familia. Se quedaron en silencio, contemplando el viejo edificio que, sin saberlo, se había convertido en el símbolo de su reconciliación. ¿Recuerdas cuando te traía aquí de pequeña?, preguntó Antonio de repente. Venías conmigo a comprar mientras tu madre cuidaba de Carmen, que era un bebé entonces. Elena entrecerró los ojos, buscando en su memoria. Vagamente. Recuerdo el olor a pescado fresco y a especias. Te subía a mis hombros para que pudieras ver los puestos. Antonio sonrió ante el recuerdo. Te encantaban las frutas exóticas. Siempre querías probar las más raras. No me acuerdo de eso, admitió Elena. Yo sí. Antonio se llevó una mano al pecho, un gesto que se había vuelto habitual desde la operación, como si necesitara comprobar que su corazón seguía latiendo. Me acuerdo de todo. De cómo te quedabas mirando este edificio, señalando las formas de los ventanales. Ya entonces tenías ojo para la arquitectura. Elena sintió una punzada de emoción. Estos fragmentos de su infancia, vistos a través de los ojos de su padre, eran como piezas de un rompecabezas que apenas ahora comenzaba a completar. 2 semanas más tarde, el proyecto fue seleccionado entre los finalistas del concurso. La noticia llegó por correo electrónico mientras toda la familia estaba reunida para celebrar el cumpleaños de Lucas, el nieto menor de Antonio. La casa de Carmen, en las afueras de Valencia, se llenó de gritos de alegría cuando Elena leyó el mensaje en voz alta. Lo sabía, exclamó Paula, abrazando a su tía. Tenemos que ganar. Ganemos o no, respondió Elena, lo importante es que hemos llegado hasta aquí. Miró a su padre, que permanecía sentado en el sillón, intentando mantener la compostura aunque sus ojos brillaban de orgullo. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos para la presentación final ante el jurado del concurso. Elena trabajaba hasta tarde en la casa familiar, refinando detalles y preparando la presentación digital, mientras Antonio revisaba una y otra vez los aspectos técnicos del proyecto. Deberías descansar, le decía Elena cuando lo encontraba revisando planos a altas horas de la noche. Estoy bien, respondía él invariablemente. Ya descansaré cuando esto acabe. La presentación ante el jurado fue programada para un martes por la mañana en el Ayuntamiento de Valencia. Elena se vistió con un traje sastre azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión, mientras Antonio eligió su mejor camisa y el traje que usaba para las ocasiones especiales,
aunque ahora le quedaba algo holgado debido a la pérdida de peso tras la operación. «Estás muy guapa», comentó Margarita mientras ayudaba a Elena a abrocharse un collar que había pertenecido a la abuela Sofía. «Toda una profesional». «Gracias, mamá». «Estoy nerviosa». «No lo estés. Tú y tu padre habéis hecho un trabajo magnífico». Margarita sonrió. Nunca lo había visto tan entusiasmado con un proyecto. Ni siquiera cuando construyó esta casa. ¿En serio? Ha recuperado algo que creía perdido. Margarita abrazó a su hija. Y no me refiero solo a la arquitectura. El salón de actos del ayuntamiento estaba lleno cuando llegaron. Representantes de los otros dos equipos finalistas ya estaban allí, rodeados de colaboradores y asesores. En comparación, el equipo Montero parecía pequeño, solo Elena, Antonio y Javier, que había acudido para apoyarles y manejar los aspectos financieros si surgían preguntas. «Vaya, si son los Montero», una voz familiar los saludó desde un lado del salón. Era Roberto Ferrer, un antiguo competidor de Antonio en el sector de la construcción, ahora al frente de una de las mayores empresas de la Comunidad Valenciana. «No sabía que seguías activo, Antonio. ¿No deberías estar jubilado ya?» Antonio esbozó una sonrisa tensa. «Nunca es tarde para nuevos proyectos, Roberto». «Y tú debes ser Elena», continuó Ferrer, dirigiéndose a ella. «He oído hablar de tu trabajo en Barcelona. Impresionante para alguien tan joven». «Gracias», respondió Elena secamente, sintiendo de inmediato la falsedad en sus palabras. «Si nos disculpa, tenemos que prepararnos». Mientras se alejaban, Antonio le susurró. «Dirige uno de los otros equipos finalistas. Siempre fue un buitre, esperando a que falláramos para quedarse con nuestros contratos». «Pues hoy se va a llevar una sorpresa», respondió Elena con determinación. La presentación comenzó puntualmente a las 10. El equipo de Ferrer fue el primero, mostrando un proyecto vistoso pero, en opinión de Elena, excesivamente comercial y poco respetuoso con la estructura original del mercado. El segundo equipo, un estudio joven de Madrid, presentó una propuesta interesante pero demasiado costosa y compleja. Cuando llegó el turno de los Montero, Elena sintió un instante de pánico. Miró a su padre, quien le devolvió una mirada tranquila y le apretó la mano brevemente antes de que ella se levantara y caminara hacia el estrado. «Buenos días», comenzó Elena, su voz firme a pesar de los nervios. «Mi nombre es Elena Montero, y junto con mi padre, Antonio Montero, queremos presentarles una visión para el futuro del mercado de Rusafa que honra su pasado y abraza su potencial». Durante los siguientes 20 minutos, Elena expuso el proyecto con una claridad y pasión que cautivó al jurado. Explicó cómo su diseño conservaba la estructura original mientras la adaptaba a nuevos usos, cómo habían pensado en la sostenibilidad y la accesibilidad, cómo habían consultado con los vecinos del barrio para entender sus necesidades reales. Cuando terminó su parte, hizo un gesto a Antonio, quien se levantó con cierta dificultad apoyándose en su bastón y se unió a ella en el estrado. El momento no estaba planeado, pero se sintió natural. «Como muchos de ustedes saben», dijo Antonio, «he construido en esta ciudad durante más de 40 años. Pero este proyecto es especial». Hizo una pausa, mirando directamente a los miembros del jurado. «No solo porque revitalizará un edificio histórico, sino porque representa un puente entre generaciones. Mi hija ha traído ideas frescas, y yo he aportado la experiencia. Juntos, hemos creado algo mejor de lo que podríamos haber logrado por separado». Elena observó a su padre con sorpresa y emoción. Nunca lo había escuchado hablar así en público, con esa mezcla de humildad y orgullo. Las preguntas del jurado fueron incisivas pero justas, y tanto Elena como Antonio las respondieron con seguridad. Incluso Ferrer, desde su asiento, parecía impresionado a su pesar. Cuando salieron del ayuntamiento, el sol brillaba intensamente sobre la plaza. Antonio se detuvo en lo alto de las escaleras, respirando profundamente. «¿Estás bien?», preguntó Elena, preocupada. «Perfectamente», respondió él. Y sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Hacía años que no me sentía tan vivo».
La decisión del jurado llegó una semana después. Elena recibió la llamada mientras estaba en la oficina temporal que había montado en Valencia. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció el número del ayuntamiento en la pantalla. Sí, respondió, intentando que su voz sonara profesional a pesar del nerviosismo. Señorita Montero, le llamo para informarle que su proyecto ha sido seleccionado para la rehabilitación del mercado de Russafa. Elena contuvo un grito de alegría. ¿De verdad? Quiero decir, muchas gracias. Es un honor. El jurado quedó especialmente impresionado por la combinación de innovación y respeto por la historia del edificio, continuó la voz al otro lado. Además, su presupuesto ajustado fue un factor determinante. Después de colgar, Elena se quedó unos minutos inmóvil, dejando que la noticia se asentara. Luego, cogió las llaves del coche y condujo rápidamente hasta la casa de sus padres. Quería ser ella quien diera la noticia a Antonio. Lo encontró en el patio trasero, podando el limonero con cuidado meticuloso. Margarita, que estaba en la cocina, vio entrar a Elena como una tromba y supo inmediatamente por su expresión que traía buenas noticias. «Papá», llamó Elena, corriendo hacia él. «Lo conseguimos. El proyecto es nuestro». Antonio se quedó quieto, las tijeras de podar suspendidas en el aire. Por un momento, Elena temió que la emoción fuera demasiado para su corazón aún débil. Pero entonces, dejó caer las tijeras sobre la hierba y abrió los brazos. Elena no recordaba la última vez que había abrazado así a su padre, sin reservas, sin el muro de resentimientos y malentendidos que durante años se había interpuesto entre ellos. Sintió como Antonio temblaba ligeramente, y cuando se separaron, vio que tenía lágrimas en los ojos. «Lo hicimos», murmuró él. «Lo hicimos de verdad». Margarita se unió a ellos, y los tres se fundieron en un abrazo colectivo. Ninguno quería ser el primero en romper el contacto, como si temieran que al separarse, algo de la magia de ese momento pudiera perderse. Esa noche, la casa se llenó de familiares y amigos. Carmen trajo una tarta que había encargado a toda prisa, en cuyo centro había dibujado con glaseado un boceto simplificado del mercado. Paula no se separaba de Elena, bombardeándola con preguntas sobre cómo sería trabajar en un proyecto real. ¿Podré ayudar? Aunque sea solo llevando café o algo. Harás mucho más que llevar café, le aseguró Elena. Serás nuestra becaria oficial. Con sueldo y todo. Los ojos de la adolescente se iluminaron. ¿En serio? Papá, ¿has oído eso? Javier asintió, levantando su copa hacia Elena en un brindis silencioso de agradecimiento. En un momento de la noche, Elena observó a su padre desde el otro lado del salón. Estaba sentado en su sillón favorito, rodeado de amigos, contando anécdotas de sus años de constructor con una energía renovada. Su rostro, aún marcado por la cicatriz de la operación que asomaba sobre el cuello de la camisa, parecía más joven, más vivo. La rehabilitación del mercado llevó casi 2 años. Hubo desafíos, por supuesto, problemas estructurales inesperados, retrasos en los permisos, el inevitable aumento de costes. Pero Elena y Antonio formaron un equipo sólido, complementándose de formas que ninguno había anticipado. Él aportaba la experiencia práctica y el conocimiento profundo de los materiales y técnicas locales, ella, la visión innovadora y la sensibilidad contemporánea. El día de la inauguración del nuevo mercado cultural de Russafa amaneció claro y luminoso. Una multitud se reunió en la plaza frente al edificio rehabilitado, cuya fachada de ladrillo rojo brillaba como nueva bajo la luz mediterránea. Las antiguas estructuras de hierro, ahora restauradas y pintadas en un azul profundo, sostenían nuevos techos de cristal que inundaban el interior de luz natural. El alcalde pronunció un discurso elogioso, destacando cómo el proyecto había transformado no solo un edificio, sino todo el barrio. Cuando llegó el momento de cortar la cinta, llamó a Elena y Antonio para que lo acompañaran. Este proyecto, dijo el alcalde dirigiéndose a la multitud, es un ejemplo perfecto de cómo el respeto por nuestro patrimonio puede combinarse con una visión de futuro. Y es también un testimonio de cómo 2 generaciones, trabajando juntas, pueden crear algo extraordinario. Antonio, vestido con su mejor traje y apoyado en su bastón,
Parecía orgulloso pero sereno. Elena, a su lado, pensó en el largo camino que habían recorrido, no solo para llegar a ese momento, sino para encontrarse el uno al otro después de tantos años de distancia. Cuando las puertas del mercado se abrieron por fin y la gente comenzó a entrar, Antonio tomó la mano de Elena. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó en voz baja. ¿Qué? ¿Qué es solo el principio?